La ciudad de Monterrojo despertaba cada mañana con una urgencia casi violenta. El ruido de los motores, los pasos acelerados y los trajes grises dibujaban el paisaje del distrito financiero, donde el tiempo valía más que las palabras y la sonrisa era un lujo que pocos se permitían. Sin embargo, en una esquina, justo frente al edificio más alto de la avenida principal, una mujer desentonaba con el entorno. Isabel Márquez tenía 28 años, una sonrisa fatigada pero persistente, y una canasta repleta de flores frescas que vendía con la esperanza de juntar lo suficiente para el alquiler y los medicamentos de su hijo, Nico, de 5 años. Cada mañana, colocaba su humilde puesto de madera y tela, y entre girasoles, margaritas y rosas, ofrecía color y calidez a un mundo que parecía haber olvidado la belleza de lo sencillo. «Una flor para alegrar su día, señor», decía con dulzura a los transeúntes. Pocos se detenían. Menos aún compraban. Pero ella insistía. Porque sabía que la esperanza no se vende, se siembra. A tan solo unos metros de su puesto, en el piso 34 de un edificio de cristal y acero, vivía otro universo. Allí, donde los ascensores subían más rápido que las palabras, trabajaba Adrián del Valle, un empresario de 37 años que había construido su imperio con decisiones implacables y un corazón herméticamente sellado. Nadie lo llamaba por su nombre. Todos lo conocían como el Inquebrantable. Dueño de una fortuna incalculable, Adrián era la personificación del éxito sin alma. No tenía familia cercana, evitaba cualquier tipo de relación emocional, y creía firmemente que los sentimientos eran un estorbo para la eficiencia. El amor, según él, era una distracción peligrosa. Aquella mañana, mientras descendía de su coche negro acompañado por su chofer, Isabel lo vio por primera vez. Imponente, con traje oscuro, mirada gélida y andar firme, parecía una escultura tallada en mármol. Sin pensarlo demasiado, se acercó con una rosa en la mano. «Buenos días, señor. ¿Le gustaría regalarle una flor a alguien hoy?» Adrián la miró apenas, sin detener el paso. «No». Y siguió caminando. Isabel no bajó la sonrisa. «Entonces que tenga un buen día», dijo con voz serena. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien le deseaba algo sin pedirle nada a cambio. Y, aunque no lo reconociera, eso lo desconcertó. En la oficina, frente a una reunión con inversores, Adrián no lograba concentrarse del todo. La imagen de la mujer con flores seguía en su mente, como un parpadeo persistente. ¿Por qué alguien sonreía después de ser ignorado? ¿Por qué no se molestó? No tenía respuestas. Esa misma tarde, cuando salió un poco antes de lo habitual, la vio nuevamente. Estaba recogiendo sus flores bajo una llovizna ligera, cubriéndolas con plástico transparente. En ese momento, un niño corrió hacia ella y la abrazó. «Mamá». Isabel le sonrió con ternura, sacó de su canasta una flor marchita y se la entregó. «Hoy no vendí muchas, pero esta es para ti». Adrián los observó desde su coche. El niño reía. Ella lo abrazaba como si tuviera el mundo entero en los brazos. Y por primera vez en años, sintió algo parecido a un nudo en el pecho. Al día siguiente, la lluvia seguía cayendo. Isabel, fiel a su rutina, volvió a instalar su puesto con flores frescas, aunque la gente pasaba apresurada, sin detenerse. A las 8 en punto, el coche negro se detuvo. Adrián bajó. Se acercó a ella sin decir una palabra. «¿Volvió por la rosa que no quiso ayer?», preguntó Isabel, con una sonrisa amable. Adrián sacó una billete del bolsillo. «Quiero todas». «¿Todas?». «Sí». «Cierra tu puesto y vete a casa». «¿Y para quién son?». «No importa». Isabel dudó. Aquel hombre no estaba haciendo un gesto de bondad, sino emitiendo una orden. «Gracias, pero no necesito caridad». «No es caridad. Es una transacción». «Entonces no la acepto». Por un instante, él se quedó en silencio. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Y mucho menos, a ser rechazado. «Haz lo que quieras». Se marchó. Pero dentro del coche,
miró su reflejo en la ventana. Sus labios se movieron apenas. Una línea curvada, leve. Una sonrisa. El tercer día, Isabel no apareció. Tampoco el cuarto. El quinto, Adrián se acercó a la esquina por voluntad propia. El puesto no estaba. Solo quedaba un cartón húmedo y algunos pétalos abandonados. Camila llamó a su asistente por teléfono. Necesito que averigües algo. ¿Qué cosa, señor? La florista de la esquina. Nombre. Dirección. Todo. ¿Puedo preguntar por qué? No. 24 horas después, el informe estaba sobre su escritorio. Isabel Márquez. 28 años. Madre soltera. Hijo, Nicolás Márquez. Vive en el barrio Santa Emilia. Ocupación, vendedora ambulante. No tenía antecedentes. Nunca había sido detenida. No debía dinero. Solo vivía con lo justo y peleaba cada día por salir adelante. Adrián leyó el informe como quien revisa los papeles de una fusión. Pero algo en su interior se agitaba de forma desconocida. El sábado por la tarde, sin coche ni escolta, Adrián tomó un taxi hasta el barrio de Santa Emilia. Vestía de manera informal, intentando no llamar la atención. Subió las escaleras del edificio antiguo, piso 3, departamento B. Golpeó la puerta. El sonido de pasos pequeños. Una voz de niño. Después, una mujer abrió. Isabel. ¿Qué hace aquí? Preguntó, sorprendida. Adrián no supo qué decir. No tenía un discurso preparado. Vine a devolverte las flores. Ella lo miró, incrédula. Eso no estaba en la venta. No hubo venta. Entonces, ¿por qué está aquí? Silencio. No lo sé. Isabel sostuvo la mirada. Luego, abrió más la puerta. ¿Le gustaría pasar? Él asintió. Y por primera vez en años, Adrián del Valle entró a un hogar donde no había mármol ni marketing, pero sí calidez. Donde no había contratos ni condiciones, pero sí una madre, un niño, y olor a sopa casera. Y sin saberlo, al cruzar esa puerta, Adrián comenzó a dejar de ser el inquebrantable. La puerta del departamento 3B se cerró tras ellos con un crujido suave. El ambiente dentro era modesto pero cálido, paredes de color marfil, una alfombra pequeña, una mesa redonda de madera algo gastada, y sobre todo, olor a sopa recién hecha. Isabel le ofreció una sonrisa prudente mientras lo guiaba hacia el pequeño comedor. Puede sentarse, si quiere. Aunque no prometo que la silla no cojee. Adrián la observó un segundo antes de sentarse. Era una habitación sencilla, sin lujos, sin mármol, sin grandes ventanales, pero había algo allí que lo desconcertaba, tranquilidad. Esa sensación le era ajena. Nico, el niño, los miraba desde el marco de la puerta con ojos curiosos. No entendía del todo quién era ese hombre alto, de rostro serio y expresión confusa que había entrado sin avisar. ¿Quién es él, mamá? Preguntó en voz baja. Un cliente de flores, respondió Isabel con un guiño. Aunque no sabe bien qué hacer con ellas. Nico rió bajito. Adrián sintió un cosquilleo inesperado. Era una risa real. Limpia. Como hacía mucho no escuchaba. ¿Le apetece un plato de sopa? Preguntó Isabel, dirigiéndose a la cocina. No quiero molestar, respondió él, incómodo. Ya está hecha. Si no la comparte, tendré que comerla sola mañana también. Adrián asintió, aún sin entender por qué había aceptado entrar a ese lugar, y mucho menos porque no quería irse. La sopa estaba caliente, tenía trozos de papa, fideos gruesos y algo de perejil por encima. Isabel la sirvió con pan duro al costado y un vaso de agua fresca. Adrián la probó. Cerró los ojos por un instante. ¿Está muy salada? Preguntó ella, preocupada. No. Está perfecta.
Isabel se sentó frente a él y le sostuvo la mirada. ¿Siempre es así de silencioso? ¿Siempre eres así de directa? Cuando uno no tiene tiempo que perder, aprende a ir al punto. Él asintió. No estoy acostumbrado a hablar mucho. Pues será mejor que empiece a practicar. A los niños no les gustan los adultos que no responden preguntas. Como si hubiese escuchado la conversación, Nico se acercó y se sentó junto a su madre. Miraba a Adrián con fascinación. ¿Tú vendes flores también? No, respondió él, con una pequeña sonrisa. ¿Entonces qué haces? Trabajo con edificios. Construyo cosas. Como castillos. Adrián pensó. Luego asintió. Sí, algo así. Nico sonrió satisfecho y continuó comiendo su pan sin hacer más preguntas. Después de la cena, Adrián se levantó para irse. Isabel lo acompañó hasta la puerta. Durante todo ese trayecto, ninguno dijo nada. No hacía falta. Algo se había movido en esa hora compartida. Algo que aún no tenía nombre. Gracias por la sopa, dijo él finalmente. Gracias por aceptar entrar. Adrián bajó las escaleras sin mirar atrás. Pero mientras caminaba por las calles mojadas del barrio, supo que no era la última vez que pisaba ese departamento. Y eso, le asustó. A la mañana siguiente, volvió a su rutina, reuniones, cifras, decisiones. Todo parecía igual, pero no lo era. Se sorprendió al ver que pensaba en la risa de Nico entre gráficos de inversión, y en el sabor de la sopa mientras revisaba contratos. Señor del Valle, dijo Camila, su asistente, entrando a su oficina. El consejo quiere mover la junta del jueves a mañana. ¿Está de acuerdo? Sí. Y también quiero hacer una donación. Camila parpadeó. ¿Una donación? Sí. Encuentra una fundación que trabaje con madres solteras. Que no reciba mucha prensa. Y hazlo anónimo. Claro, ¿algún motivo? Adrián no respondió. Solo volvió a mirar su pantalla. Camila lo observó unos segundos antes de salir. Lo conocía hacía años. Sabía leer sus gestos. Algo estaba cambiando. Esa tarde, mientras Isabel limpiaba los pétalos marchitos de su puesto, una señora elegante se le acercó. ¿Son frescas? Del campo, esta mañana, respondió Isabel. La mujer compró 2 ramos y le dejó una propina generosa. No soy de este barrio, dijo antes de irse, pero alguien me recomendó venir a buscar flores aquí. Dicen que aquí se encuentran las más sinceras. Isabel se quedó mirando el dinero en su mano. Algo se le revolvió en el pecho. No sabía quién lo había hecho, pero intuía una respuesta. Las visitas de Adrián al puesto se hicieron más frecuentes. A veces compraba una flor. A veces solo pasaba y saludaba con la cabeza. Una tarde, incluso se detuvo a ayudarla a montar la sombrilla cuando una ráfaga de viento la derribó. Gracias, dijo Isabel, sorprendida. No soy tan torpe con las manos como parezco. ¿Y cómo pareces? Como alguien que no sabe qué hacer con las flores. Rieron. Por un instante, el mundo dejó de ser tan cruel. Pero no todos veían con buenos ojos aquella cercanía. Desde su oficina, Camila observaba en silencio. Sabía que Adrián estaba más distraído, más humano. Más vulnerable. Y en un mundo como el suyo, la vulnerabilidad era peligrosa. Una noche, cuando Adrián ya se había marchado, Camila buscó en el sistema la dirección de Isabel. Y anotó algo en su libreta. Esa misma noche, en su departamento, Isabel contaba monedas mientras Nico dormía. Pensaba en la renta. En los medicamentos. En Adrián. Todo al mismo tiempo. Y por primera vez, se preguntó si estaba permitiendo que su corazón se ilusionara con algo que no le pertenecía. Las semanas siguientes se sintieron distintas. Como si el calendario hubiera perdido su rigidez y el tiempo se midiera en sonrisas breves,
conversaciones bajo la sombrilla de flores y en los silencios que ya no incomodaban. Adrián comenzó a pasar por el puesto de Isabel casi a diario. A veces en la mañana, con una excusa tan simple como comprar una sola flor. Otras, por la tarde, cuando la sombra cubría la avenida y ella recogía los pétalos del día. No era alguien que hablara mucho, pero aprendió a escucharla. Y eso, para alguien como él, ya era un acto revolucionario. ¿Por qué sigues vendiendo flores? Le preguntó una tarde mientras la ayudaba a guardar los ramos. Porque no sé hacer otra cosa, respondió ella sin vergüenza. Porque me gusta ver cómo una flor puede cambiarle el día a alguien, aunque sea solo un poco. ¿Incluso a mí? Sobre todo a ti. Él la miró. No respondió. Pero esa noche no pensó en contratos ni en cifras. Pensó en ella. En casa, Isabel también estaba cambiando. Ahora sonreía mientras cocinaba. Cantaba mientras lavaba los platos. Incluso Nico, que siempre había sido alegre, parecía más liviano. ¿Hoy también vino el señor serio? Preguntó él una noche, mientras jugaban en el piso. Sí. Me ayudó con la sombrilla. ¿Y ya no es tan serio? Un poquito menos. Entonces tal vez se está poniendo feliz. Isabel no respondió. Pero su corazón se aceleró. Tenía miedo de reconocerlo en voz alta, le gustaba Adrián. No por su dinero, ni por su porte. Sino por la forma en que escuchaba. Por cómo se agachaba para saludar a Nico sin hacerlo sentir pequeño. Por cómo, a su manera torpe y rígida, empezaba a cuidar de ella sin pedir nada a cambio. Pero sabía que eran de mundos diferentes. Él vivía en lo alto. Ella en la calle. Él tenía un imperio. Ella, una canasta de flores. Y aunque en las películas eso no importaba, en la vida real, las diferencias duelen. Un viernes por la tarde, mientras Isabel atendía su puesto, un coche negro se detuvo frente a ella. La ventana se bajó lentamente. No era Adrián. Era Camila. ¿Eres Isabel Márquez? Sí. ¿La puedo ayudar? Camila sonrió con los labios, pero no con los ojos. Solo quería ver de cerca lo que tanto distrae a mi jefe. Isabel frunció el ceño, sin dejar de sonreír. ¿Y encontró lo que buscaba? Todavía no entiendo cómo alguien que no tiene nada puede ocupar tanto espacio. Quizá porque a veces lo poco que tenemos, pesa más que todo lo que falta. Camila la miró por unos segundos más antes de subir la ventana. Ten cuidado, florista. A veces el viento se lleva lo que no está bien sujeto. Y se fue. Isabel se quedó inmóvil. No por miedo. Sino por rabia. Sabía lo que ese tipo de mujeres pensaban de ella. Sabía lo fácil que era para los de arriba pisotear la dignidad de los de abajo con palabras envueltas en sonrisas falsas. Pero no iba a dejar que la hicieran sentir menos. Esa noche, Adrián apareció en su puerta. Sin avisar. Sin coche. Solo. Perdón. ¿Te molestó? Un poco, bromeó ella. Estaba a punto de cenar. ¿Puedo unirme? ¿Trajiste pan? No. Entonces solo puedes quedarte si lavas los platos. Él entró, sonriendo. Nico corrió a abrazarlo. Adrián. A Adrián aún le costaba ese tipo de cariño. No sabía qué hacer con un niño que lo miraba como a un héroe. Pero le gustaba. Lo hacía sentir distinto. Más humano. Durante la cena, rieron, hablaron, compartieron. Hasta que Isabel se quedó en silencio por un momento. Hoy tu asistente vino a verme, dijo, mirando su plato. Adrián levantó la vista. ¿Camila? Sí. No fue exactamente una visita amistosa. ¿Qué te dijo? Que tenga cuidado. Que el viento se lleva lo que no está bien sujeto. Adrián cerró los puños sobre la mesa. Lo siento.
No tenía idea. No tienes que disculparte por lo que hacen otros. Pero sí debes saber que yo no soy un juego. Nunca pensé eso. ¿Entonces qué somos? Silencio. Adrián tragó saliva. No estaba preparado para esa pregunta. Nunca había sido bueno con las emociones. Pero esta vez no podía huir. No lo sé, dijo con voz baja. Pero quiero averiguarlo contigo. Isabel lo miró. Había sinceridad en sus palabras. Miedo también. Pero sobre todo, había verdad. Está bien, respondió ella. Pero si quieres quedarte, tendrás que aprender a regar algo más que flores. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su departamento, Adrián sintió por primera vez que estaba construyendo algo que no podía comprar. Y aunque eso lo asustaba, también lo hacía sentir vivo. En otra parte de la ciudad, Camila hablaba por teléfono. Ella, es un problema. Si sigue cerca, él va a cambiar demasiado. Y ya sabes lo que eso significa para todos. Del otro lado de la línea, una voz respondió. Entonces asegúrate de que se aleje. De una forma, u otra. Desde la conferencia de prensa, todo cambió. La historia de Adrián del Valle y la florista de la esquina se volvió viral. Algunos la aplaudieron como un acto valiente, humano. Otros lo acusaron de debilidad, de permitir que lo manipularan emocionalmente. Los periódicos la llamaban la historia del magnate y la madre soltera. Las redes sociales no dejaban de hablar de ellos. Y sin embargo, para Isabel y Adrián, lo único que verdaderamente cambió, fue que ahora ya no tenían que esconderse. ¿No te molesta todo lo que se dice? Le preguntó Isabel una noche mientras cenaban en casa con Nico. Molestarme sería regalarle importancia a quien no conoce la verdad, respondió Adrián, sin dudar. A mí solo me interesa lo que piensas tú. Isabel lo miró. Yo pienso que estás arriesgando demasiado por algo que aún no sabes en qué se va a convertir. No importa. Tú me haces querer arriesgar. Con eso basta. Nico rió, levantando su vaso de jugo como si brindara. Entonces brindemos por eso. Y los tres chocaron sus vasos. Una familia improvisada. Verdadera. Pero ni todo el amor ni toda la determinación podían evitar las sombras del pasado. Una tarde, mientras Isabel regresaba del mercado con una bolsa de frutas, un hombre la esperó en la esquina de su barrio. Alto, moreno, barba descuidada. La miró con esos ojos que una vez la lastimaron. Hola, Isa. Ella se congeló. ¿Qué haces aquí, Raúl? Vengo a ver a mi hijo. Tú no tienes ningún hijo. ¿No? ¿Y ese niño que se parece tanto a mí? Ella lo enfrentó con la mirada. Desapareciste antes de que naciera. Nunca preguntaste por él. No tienes derecho. Ahora que andas con un millonario, seguro te sobra la dignidad, dijo, sonriendo con sarcasmo. No tienes idea de lo que me costó llegar hasta aquí. No vayas a venir a arruinarlo. Raúl se acercó un paso más. Quiero dinero, Isa. O voy a contarle al señor del Valle que ese niño no fue planeado. Que no eres tan santa como pareces. Isabel sintió el corazón en la garganta. No tengo miedo, dijo. Entonces veamos cuánto tiempo más puedes mantener esa sonrisa. Y se fue. Esa noche, Isabel no dijo nada. No a Nico. No a Adrián. Pero no durmió. El pasado pesaba como un puñal en el pecho. No por vergüenza, sino por temor a perder lo único limpio que había logrado construir. Al día siguiente, Adrián la vio distinta. ¿Qué pasa? Nada, mintió ella. Solo estoy cansada. Pero él la conocía ya demasiado. Isabel. No soy el mismo de antes. No me protejas del dolor. Ya puedo enfrentarlo. Ella respiró hondo. Raúl vino ayer. ¿Raúl?
El padre de Nico. Adrián no reaccionó de inmediato. Solo se quedó en silencio, procesando. ¿Qué quiere? Dinero. O dice que va a inventar cosas sobre mí. Difamar. Hacer daño. ¿Y tú crees que yo lo escucharía? No lo sé. No quiero ponerte en una posición donde tengas que defenderme públicamente otra vez. Ya has hecho demasiado. No. No he hecho suficiente. Nadie amenaza a quien amo y se va sin consecuencias. Isabel se quedó sin aliento. ¿Qué dijiste? Adrián la miró, serio, directo, sin adornos. Que te amo. Ella bajó la mirada, los ojos brillosos. Yo también. Y se abrazaron. No con pasión de novela. Con la firmeza de quien ha encontrado un refugio. 2 días después, Raúl fue citado en un despacho legal. Un abogado de la empresa de Adrián lo esperaba. Esta es una orden judicial, le dijo, entregándole documentos. Usted no puede acercarse a Isabel Márquez ni a su hijo. Tampoco mencionarlos en medios ni utilizar su imagen. ¿Quién se cree que es ese tipo? Alguien con poder suficiente para asegurarse de que no pueda trabajar ni vivir en paz si sigue con esto. Raúl firmó. No porque se arrepintiera, sino porque entendió que había perdido. Isabel volvió a vender sus flores en paz. Adrián, aunque seguía sumergido en su mundo de negocios, ahora almorzaba en el barrio cada 2 días, comía en la mesa baja de la cocina, y ayudaba a Nico con las tareas. ¿Y si el amor no dura? Preguntó ella una tarde. Entonces habremos vivido algo que valía la pena. Pero yo, no tengo planes de dejar de quererte. Isabel lo besó en la mejilla. Largo. Agradecida. Conmovida. Gracias por no huir cuando supiste de dónde vengo. Tú me enseñaste a no tener miedo de a dónde voy. Y así, paso a paso, el hombre sin sentimientos y la mujer que vendía flores comenzaron a escribir su historia. Una sin lujos, sin contratos, sin garantías. Pero con algo que ninguna fortuna podía comprar, ¿verdad? Las semanas pasaron con una suavidad inesperada. Isabel y Adrián no hablaban de amor, pero lo vivían en cada gesto, en cómo él se detenía a recoger flores caídas, en cómo ella preparaba café para 2 sin preguntar si él venía. Nico ya lo llamaba por su nombre con naturalidad, y Adrián empezaba a responder con abrazos torpes pero sinceros. ¿Por qué no vives con nosotros? Le preguntó el niño una tarde mientras jugaban con bloques de madera. Adrián lo miró, sorprendido. Porque, todavía no estoy listo para eso. Mi mamá te espera igual todos los días, respondió el niño, como si fuera lo más obvio del mundo. Y Adrián sintió, por primera vez en años, que tenía un lugar al que pertenecer. Isabel, por su parte, vivía en una contradicción. Su corazón latía cada vez que Adrián tocaba la puerta. Lo miraba y ya no veía al millonario intocable, sino al hombre que bajaba la voz para no despertar a Nico, que se sentaba en el suelo sin importar que su traje se arrugara. Pero también sentía miedo. Porque sabía que cuando el amor llega desde tan lejos, el ruido del mundo siempre quiere apagarlo. Una noche, mientras cenaban los 3 juntos, Adrián sacó una caja del bolsillo. No era una joya. No era cara. Era una cajita de madera, hecha a mano. ¿Qué es eso? Preguntó Nico. Un regalo, dijo Adrián, mirándolos a ambos. Para ustedes. Isabel la abrió con cuidado. Dentro, había una flor seca, una margarita que él había guardado desde el primer día que la vio en la esquina. Nunca supe qué hacer con las flores, hasta que conocí a quien las vendía, dijo, sin apartar la mirada de Isabel. Ella sintió que el corazón le temblaba. No por el regalo, sino por todo lo que implicaba. Porque no era una flor. Era una promesa. Pero no todo era ternura. 2 días después, mientras Isabel atendía su puesto, 2 hombres bien vestidos se detuvieron frente a ella. Uno de ellos sacó una carpeta. Buenas tardes.
Venimos del Departamento de Orden Público. Este puesto no tiene permiso para operar en zona empresarial. ¿Cómo dice? Debe retirarse. Tiene 48 horas para desocupar el área o enfrentará una multa. Isabel sintió que el suelo se le movía. Era la misma esquina donde había trabajado por años. Jamás nadie le había dicho nada. Yo siempre he estado aquí. Nunca molesté a nadie. Lo siento. Reglas nuevas, dijeron, dándose media vuelta. La carpeta llevaba el sello de la Oficina de Urbanismo Comercial. Una entidad que, casualmente, estaba bajo una de las empresas de Adrián. Esa noche, Adrián llegó al departamento y la encontró sentada en el sofá, con la carpeta en las manos. ¿Esto es tuyo? ¿Qué es eso? Una orden para sacarme de mi rincón. Del único lugar donde he podido sostener a mi hijo. Adrián tomó la carpeta y la revisó. Su rostro cambió. Llamó de inmediato a Camila. ¿Sabes algo de esto? Sí, respondió ella sin vacilar. Era una zona con riesgo de imagen para la empresa. Decidimos hacer limpieza de vendedores ambulantes. ¿Riesgo de imagen? Adrián, tú eres un hombre público. Estás siendo relacionado con una mujer que no tiene ni seguro social. Eso. No tienes derecho a tocar su vida. Estoy protegiendo la tuya. No necesito que me protejas de lo que me hace bien. Colgó. Volvió a mirar a Isabel, que lo observaba en silencio. No sabía nada. Te lo juro. Yo te creo. Pero, no sé si este mundo tuyo y el mío pueden coexistir. Claro que sí. Vamos a pelearlo. ¿Y si perdemos? Adrián se arrodilló frente a ella. Entonces perderé contigo. Pero no voy a volver a ser ese hombre frío y solo que era antes de conocerte. Isabel respiró hondo. Cerró los ojos. Lo abrazó. El día siguiente, Adrián convocó a una rueda de prensa. Se presentó frente a los medios y habló. Soy Adrián del Valle. Muchos me conocen como un hombre de negocios, pero hoy no vengo a hablar de cifras. Vengo a hablar de respeto. De dignidad. Contó la historia de Isabel. De cómo una florista le enseñó que el éxito no se mide en dinero, sino en humanidad. Que no hay esquina más valiosa que aquella donde florece la bondad. Y finalizó. Si eso arriesga mi reputación, entonces quizá es hora de construir una nueva. La prensa estalló. Pero él no se movió. Isabel vio la conferencia desde una pequeña televisión prestada. Lloró en silencio. Nico aplaudió sin entender del todo. ¿Es famoso ahora? Preguntó. No. Ahora es valiente, respondió ella. A los pocos días, la orden fue anulada. Isabel volvió a su rincón. Pero algo había cambiado, la gente ahora se detenía a comprar. No por lástima. Sino por respeto. Y Adrián, ya no era un millonario sin sentimientos. Era un hombre que había elegido sentir, aunque eso costara todo lo que conocía. La ciudad de Monterrojo seguía girando con su prisa y sus luces, pero para Isabel y Adrián, el tiempo había adoptado otro ritmo. Uno más lento, más humano. Más verdadero. Desde el reencuentro con su madre, Isabel había cambiado. No porque el perdón hubiera curado todo, sino porque finalmente dejó de cargar con el peso del pasado. Adrián la vio transformarse. Más libre. Más liviana. Y eso la hacía aún más hermosa. Un mes después, en una ceremonia íntima bajo los árboles del parque donde Nico solía correr, Isabel y Adrián se casaron. No hubo trajes lujosos, ni salones ostentosos. Isabel vestía de blanco sencillo, hecho por sus propias manos. Adrián no llevaba corbata. Solo una flor en el bolsillo, de esas que ella solía vender. Camila, que había sido invitada sin obligación, los observaba desde una banca. Le costaba admitirlo, pero el hombre que veía ahí era feliz.
Y no porque lo hubiera salvado alguien más, sino porque él eligió salvarse al permitir que lo amaran. ¿Aceptas a este hombre, con sus sombras y sus intentos de aprender a amar? Lo acepto, respondió Isabel, con lágrimas en los ojos. Porque con él ya no tengo miedo de ser quien soy. ¿Y tú, Adrián del Valle, aceptas a esta mujer, con su pasado, su fuerza, su ternura, y su hijo? La acepto. Y la admiro. Porque ella me enseñó lo que nadie, que se puede construir algo sin contratos, solo con amor. Nico, al borde del pequeño altar, aplaudió con entusiasmo. ¿Ya somos familia oficialmente? Y todos rieron. La vida después del sí no fue perfecta. Pero fue real. Montaron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, con un invernadero detrás donde Isabel cultivaba flores y plantas aromáticas. Adrián dividía sus días entre nuevos proyectos empresariales y clases como mentor en una universidad local, donde hablaba más de valores que de cifras. No soy el hombre más sabio, decía a sus alumnos, pero aprendí que el éxito no es subir más alto, sino tener con quien compartir la vista. Isabel, desde la puerta del invernadero, lo escuchaba con una sonrisa silenciosa. Un sábado por la tarde, mientras Nico jugaba con su perro en el jardín, Isabel se sentó junto a Adrián bajo la sombra de un limonero joven que habían plantado el día de su boda. ¿Crees que esto durará para siempre?, preguntó ella, con los pies descalzos en la hierba. No lo sé, respondió él con honestidad. Pero cada día que despierto contigo es un día que quiero repetir. ¿Y si el mundo cambia? Entonces cambiaremos con él. Pero juntos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Antes pensaba que el amor era como una película. Con principio, clímax y final. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor no se cuenta, se vive. Día a día. Con sus silencios, sus peleas, su café tibio, su olor a tierra mojada. Con su niño que grita, papá, desde el otro lado del jardín, añadió él, sonriendo. Con su florista testaruda y su millonario que aprendió a sentir. Y se miraron. No con urgencia, ni con pasión ciega. Se miraron con esa calma de quienes ya no necesitan demostrarse nada, porque lo tienen todo, el uno al otro. Años más tarde, Nico escribiría una redacción en la escuela que emocionaría a su profesora. Mi mamá vendía flores. Mi papá construía edificios. Ellos no eran parecidos, pero se encontraron. Se enseñaron a vivir, y me enseñaron a mí que el amor no siempre llega en forma de corazón. A veces, el amor es una flor. O una sopa caliente. O una mano que no te suelta, incluso cuando tiembla. Mi familia no es perfecta. Pero es la más fuerte que conozco. Y así, en un mundo que los quiso separar desde el principio, Isabel y Adrián construyeron lo imposible. No con promesas, sino con acciones. No con palabras bonitas, sino con silencio compartido. Porque a veces, cuando dos almas se encuentran, ni el frío del poder ni los fantasmas del pasado pueden impedir que florezca el amor. Y aquel millonario sin sentimientos. Aprendió que no hay mayor riqueza que mirar a los ojos a alguien y saber que te has convertido en su hogar. La calma no siempre es eterna. A veces, llega como recompensa. Otras, como una tregua antes del siguiente golpe. Para Isabel y Adrián, la calma que vivían era hermosa, sí, pero también frágil. Desde la amenaza de Raúl, las cosas parecían haberse estabilizado. Isabel volvió a su puesto con la frente en alto. Nico se adaptaba cada vez más a la presencia de Adrián en su día a día. Incluso los vecinos del barrio, al principio recelosos, ahora lo saludaban con respeto. Pero la ciudad, el mundo donde él pertenecía, seguía siendo un lugar que no perdona emociones. Una mañana, Camila volvió a irrumpir en la oficina de Adrián con un gesto tenso. Tenemos un problema. Adrián no levantó la vista de la pantalla. ¿Qué clase de problema? Uno que puede costarte una fusión de 20 millones. Eso captó su atención. Habla. El grupo empresarial de Del Pino, con quien firmamos preacuerdo, ha expresado preocupación por tu situación personal.
Creen que tu imagen pública se ha debilitado desde que comenzaste tu vínculo con Isabel. Mi vida personal no es asunto suyo. No lo era. Hasta que tu nombre empezó a salir más en revistas del corazón que en las financieras. A los inversionistas no les gustan los romances que se ven poco estratégicos. Adrián se quedó en silencio. Camila cruzó los brazos. ¿Podrías detener esto? Un par de semanas de distancia. Apaciguar el escándalo. No significa que tengas que dejarla, solo ponerla en pausa. ¿Ponerla en pausa? Sí. Esto es negocios. No sentimientos. Adrián apretó la mandíbula. No vuelvas a hablar de Isabel como si fuera un problema a resolver. Entonces, toma una decisión. Porque si eliges seguir con ella de esta forma tan visible, perderás más que capital. Esa noche, Adrián no fue a casa de Isabel. Tampoco llamó. Ella, preocupada, intentó no imaginar lo peor. A la tercera llamada sin respuesta, entendió que algo pasaba. Pero no insistió. Solo esperó. Como había aprendido a hacer. Al día siguiente, él apareció en la esquina de siempre. Sin traje. Con ojeras. Con el alma revuelta. ¿Puedo hablar contigo? Ella asintió y lo llevó a su casa. Sentados en la cocina, con Nico en casa de una vecina, Adrián la miró largo rato antes de hablar. Me pidieron que me alejara de ti, por negocios. Isabel no se sorprendió. Solo suspiró. ¿Y qué decidiste? Que no pienso perderte. Pero también entiendo que el mundo al que pertenezco va a seguir empujando. Cada vez más fuerte. Y yo no puedo vivir a la sombra. No quiero volver a esconderme. No te estoy pidiendo que lo hagas. ¿Entonces qué quieres? Él se levantó, fue hasta su bolsillo y sacó una carpeta. Quiero que empecemos de nuevo. Pero sin que dependas de mí. ¿Qué es eso? Una propuesta legal para abrir tu propia florería. Un local pequeño, con todo en regla. Tu nombre. Tu negocio. Tu espacio. Isabel la miró sin tocarla. ¿Y si la gente dice que solo es una limosna de tu parte? Entonces que hablen. Tú sabes la verdad. ¿Y tú sabes por qué esto me hace llorar? Dijo, con los ojos brillando. Porque nunca nadie creyó en mí así. Yo creo en ti más que en cualquier inversión de mi vida. Ella se acercó. Lo abrazó. Y esta vez, no fue como antes. Fue un abrazo de pacto. De compromiso. De futuro. 3 semanas después, Flor de Calle abrió sus puertas en un pequeño local a 2 calles del centro. El lugar, pintado de blanco con detalles verdes, olía a esperanza desde la entrada. Isabel atendía con una sonrisa distinta. Más firme. Más segura. Adrián pasaba por allí casi todos los días, pero no se quedaba. Sabía que ese era su espacio, y ella lo merecía sin etiquetas ni protectores. Nico tenía su propio delantal con su nombre bordado y se encargaba de llevar las flores a los autos que estacionaban frente al local. ¿Y tú quién eres? Le preguntó un cliente un día. El jefe de jefes, respondió el niño, serio. Todos rieron. Adrián también, viéndolo desde el coche. Pero la paz nunca es absoluta. Una tarde, Isabel recibió una carta sin remitente. Una sola línea. Los cuentos de hadas no duran. Vuelve a tu sitio. No se lo dijo a Adrián. No quería preocuparlo. Solo guardó la carta en una caja, junto a otras heridas que ya no la definían. Un mes después, Adrián fue nominado como uno de los empresarios del año. La gala sería televisada. Alta sociedad. Cámaras. Micrófonos. Camila lo abordó antes de enviar la confirmación. ¿Vas a llevarla a ella? Sí. Entonces prepárate. Porque este mundo no va a tratarla con flores.
Adrián la miró. No necesito que el mundo la entienda. Solo necesito que la vea. Cuando llegaron a la gala, Isabel vestía un sencillo vestido azul que había cosido ella misma. Adrián le ofreció el brazo y ella lo tomó, sabiendo que miles de ojos la juzgarían. Pero no se encogió. Caminó erguida. Orgullosa. Y cuando un periodista preguntó: ¿Ella es la famosa florista? Adrián respondió, firme: No. Ella es la mujer que cambió mi vida. Y el salón entero se quedó en silencio. Esa noche, Isabel lo miró en la terraza del salón de eventos, alejados del ruido. ¿Sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que aún no sé cómo terminamos aquí. Él la abrazó. Porque a veces el amor no entiende de lógica, pero lo entiende todo de verdad. Después de la gala, la vida pareció deslizarse por una pendiente luminosa. Isabel, aunque aún incómoda con la exposición pública, aprendía a navegar entre las miradas y los susurros. Adrián, por su parte, no disimulaba su orgullo. La mostraba al mundo como si fuera su mayor logro. No un trofeo, sino una elección consciente y valiente. Pero la tranquilidad no siempre es definitiva. Una mañana, Isabel entró a su florería y encontró el escaparate roto. La cerradura forzada. Y en el suelo, entre flores pisoteadas y agua derramada, una palabra pintada en la pared del fondo. ¿Trepa? No había ladrones. No se llevaron nada. Solo entraron para hacer daño. Fue un mensaje, dijo Adrián al ver el lugar, con la mandíbula apretada. No me asusta, respondió Isabel, aunque por dentro temblaba. No voy a cerrar. Te juro que voy a encontrar a quien hizo esto. No necesito venganza. Necesito seguir. Esa fue siempre su diferencia, ella construía con paciencia. Él quería protegerla a toda costa, incluso si eso significaba luchar contra todos. Adrián contrató seguridad privada para la florería. Pero Isabel se negó a tener guardaespaldas en la puerta. No quiero vivir con miedo, dijo. No quiero que Nico crea que algo malo está por pasar cada vez que salimos a la calle. ¿Y si pasa? Entonces lo enfrentaremos juntos. Como siempre. Pero en el fondo, ambos sabían que el mundo no perdona lo que no puede entender. Una semana después, en medio de una entrevista con una importante revista económica, el periodista lanzó la pregunta como quien lanza una bomba. Muchos creen que usted ha perdido objetividad desde que está en pareja con una mujer que no pertenece a su círculo. ¿Qué responde a eso? Adrián, con la mirada clavada en él, dijo. Que quienes miden la valía de una persona por su cuenta bancaria, nunca entendieron nada de lo que significa tener éxito. Fue portada. Otra vez. Y no todos aplaudieron. El consejo de administración de una de sus principales empresas exigió una reunión urgente. Tu relación personal está afectando la imagen de nuestros proyectos, dijo uno de los socios. Las empresas no funcionan con romanticismo, Adrián. Funcionan con estabilidad. Entonces háganlo sin mí, respondió él. ¿Estás renunciando? Estoy eligiendo. Y se levantó de la mesa. Camila lo siguió al pasillo. ¿Vale la pena, Adrián? Él se detuvo. Por primera vez en mi vida, sí. Pero no todo era heroísmo. Esa noche, Adrián llegó a casa de Isabel más silencioso que de costumbre. Ella le sirvió té. Lo esperó hablar. Hoy renuncié a uno de mis consejos más importantes, dijo él, finalmente. Y no me arrepiento. Pero tengo miedo. ¿De qué? De que algún día despiertes y sientas que esta vida no es suficiente para ti. Que podrías estar con alguien más, simple. Más, acorde. Isabel tomó sus manos. ¿Sabes qué me da miedo a mí? ¿Qué? Que un día decidas volver a ese mundo y dejes atrás este pedacito que construimos. Porque lo que tenemos no está escrito en contratos. No está garantizado. Pero está en mí, dijo él.
porque tú me cambiaste. Me hiciste querer quedarme. Ella lo abrazó. Y fue un abrazo largo. Cansado. De esos que no curan todo, pero sostienen hasta que vuelva la calma. Días después, en el jardín de la florería, Adrián se arrodilló con una pequeña caja en las manos. No tengo grandes palabras. Solo esta verdad, quiero ser tu casa, si tú quieres ser la mía. Isabel no respondió con frases elaboradas. Solo dijo: sí. Y los ojos de Nico, desde la ventana, se iluminaron. ¿Eso quiere decir que vamos a ser familia para siempre? Adrián lo levantó en brazos. Sí, campeón. Para siempre.